¿Una invasión de los Estados Unidos? Mucha historia que contar, pero enfoquémonos en la última invasión que los Estados Unidos realizó en Latinoamérica. Existen paralelismos entre el Panamá de Noriega y el Venezuela de Maduro. Recordemos diciembre de 1989. El fin del general Manuel Noriega como dictador de Panamá, muy atrás quedó en esa época su demostración de fuerza, usando su machete en público, este discurso nacionalista que tenía, sus mansiones ostentosas. Fue una invasión de los Estados Unidos, cuando tropas estadounidenses invadieron Panamá con órdenes de capturar a Noriega y llevarlo a juicio. Noriega, al igual que Maduro, había sido acusado de narcotráfico por las autoridades estadounidenses. Maduro no es el mandatario de un país, es un criminal que debe ser llevado a la justicia. Eso se dice de Maduro en Estados Unidos, pero no es la primera vez que Estados Unidos usa esos argumentos. Ya había pasado en 1989, cuando en ese discurso a la nación anunciando la invasión de Panamá, el presidente estadounidense George H.W. Bush expuso los motivos para actuar contra Noriega. En ese discurso, claro, Bush nombró lo que consideró era un régimen dictatorial, se habló sobre preocupaciones sobre la seguridad del Canal de Panamá, claro, la hostilidad hacia Estados Unidos, no motivos esgrimidos por el presidente estadounidense de ese entonces, pero en ese discurso, Bush también hizo hincapié en la condición de Noriega como un criminal buscado por la justicia. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos había acusado a Noriega de recibir cuantiosos sobornos a cambio de permitir que narcotraficantes transportaran cocaína a través de su país. Y así, en diciembre de 1989, no hubo Navidad en Panamá. Estaba en desarrollo la operación Causa Justa, Just Cause. Un equipo de SEALs de la Armada se infiltró en un aeródromo y destruyó el jet personal de Noriega con un cañón antitanque. Buzos SEALs hundieron una posible embarcación de fuga con explosivos y en total Estados Unidos desplegó alrededor de 27,000 soldados. 27,000 soldados en Panamá. Al comenzar la invasión, Noriega intentó escapar a través de las calles de la ciudad de Panamá en un vehículo que no tenía distintivos, intentando escapar del fuego estadounidense. De hecho, en un momento se metió de incógnito en una heladería antes de refugiarse en la embajada de la Santa Sede en la ciudad de Panamá. Comandos de la Fuerza Delta y tanques del ejército estadounidense rodearon rápidamente el edificio que no pudieron asaltar. Exigieron la rendición de Noriega. Ante su negativa, las tropas estadounidenses pusieron música a todo volumen a través de grandes altavoces para forzar la salida de Noriega de ese lugar. Hasta días después, Noriega finalmente se entregó y fue trasladado a Florida para ser juzgado. Imágenes que quedaron en la historia y que ahora vemos en pantalla. Alguien que tenía el dominio completo de Panamá, entregado, capturado por la justicia estadounidense. Poco le importó a Estados Unidos que Noriega había trabajado como agente secreto de la CIA. Sí, el dictador de Panamá, Noriega, fue agente secreto de la CIA, pasando la información a Estados Unidos sobre Latinoamérica. El hecho que Noriega le sirvió a los Estados Unidos, el haber sido un agente de la CIA, no fue suficiente para salvarlo. Noriega fue capturado, llevado a Estados Unidos, donde fue declarado culpable y pasó el resto de su vida en prisión, hasta poco antes de su muerte en 2017 en un hospital panameño tras una cirugía cerebral. Según el New York Times, la captura de Noriega se mencionó en ocasiones en discursos durante el primer mandato de Trump sobre cómo lidiar con Maduro, Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela. El teniente general Keith Kellogg, entonces asesor de seguridad nacional del vicepresidente Mike Pence y ahora enviado presidencial a Ucrania, tenía experiencia de primera mano en Panamá porque él fue comandante de asalto de infantería durante esa operación, durante esa invasión estadounidense a Panamá. Entre las opciones que los funcionarios de Trump en ese tiempo consideraron, en ese primer mandato de Trump, figuraba una invasión estadounidense a gran escala de Venezuela y otra, una operación especial de menor escala dirigida directamente contra Maduro. Estos no son inventos, no son especulaciones. Eso lo escribió el exsecretario de Defensa de Trump, Mark Esper, en un libro que escribió en 2022. Sí, alguien que estuvo con Trump, el que era el encargado de la defensa de los Estados Unidos, ahora se llama el Departamento de Guerra, pero en ese entonces se llamaba el Departamento de Defensa. Él escribe que consideraron invadir Venezuela, una invasión a gran escala y una operación especial dirigida directamente contra Maduro. Muchos
Entonces podemos ver que incluso hasta en la Casa Blanca, según lo reporta la prensa estadounidense, se ha hablado sobre el ejemplo que deja Panamá en 1989 sobre ahora Venezuela en 2025. Sin embargo, analistas advierten que las similitudes entre esa Panamá y la Venezuela de hoy son engañosas. Uno de los principales problemas: el tamaño del país. Es posible que la magnitud del desafío que enfrenta Estados Unidos pueda disuadir a Trump de emprender una acción militar de gran envergadura en Venezuela. Y en pantalla vemos una de las principales situaciones. Panamá era un objetivo fácil, era un país más pequeño con un ejército débil. Veamos los tamaños. Es completamente impactante la diferencia de tamaños que existen en Panamá y en Venezuela. De hecho, Venezuela es más o menos 12 veces más grande que Panamá. La población de Venezuela es 10 veces superior a la de Panamá en 1989 y además en el 89 ya tenían tropas estadounidenses en Panamá. Y aún así, incluso las pequeñas fuerzas militares de Panamá opusieron suficiente resistencia como para matar a 23 soldados estadounidenses, incluyendo a 4 de los SEALs de la Armada que participaron en el asalto al avión de Noriega. Estados Unidos estima que 314 soldados panameños y 202 civiles murieron en la operación. Otra diferencia entre Panamá y Venezuela es que Maduro tiene un círculo de protección interno altamente capacitado. A ver, en otras palabras, la tarea en Venezuela es más complicada que en Panamá. Otra realidad que debe enfrentar los Estados Unidos es que Estados Unidos ha fallado en Latinoamérica en múltiples ocasiones. Es más, Trump ya intentó en 2019 sacar a Nicolás Maduro del poder, sin éxito. El esfuerzo estadounidense ya falló en Venezuela en 2019. Estamos viendo imágenes que muestran a Leopoldo López. Leopoldo López, un opositor que fue encarcelado, estaba en la cárcel en 2019 cuando Juan Guaidó, recordemos a Juan Guaidó, lo vemos en pantalla, a la izquierda Juan Guaidó, a la derecha Leopoldo López, los dos opositores venezolanos. Juan Guaidó se autoproclamó presidente de Venezuela, lideró lo que intentó ser una sublevación. Y de hecho fue una pequeña sublevación de militares. Llegó a tal punto que Leopoldo López, quien estaba en una cárcel, fue liberado por esos guardias penitenciarios, esos guardias de la policía y esos militares que se aliaron a la causa de Juan Guaidó, a la causa de la oposición apoyada por Estados Unidos, e intentaron hacer una sublevación para sacar a Nicolás Maduro del poder. En esa ocasión, Guaidó lideró esa pequeña sublevación de policías y militares por las calles de Caracas en imágenes que dieron la vuelta al mundo. Salió Juan Guaidó en un video publicado en redes sociales que vemos en la pantalla, haciéndole un llamado. Ve a su alrededor. Juan Guaidó en ese momento, en 2019, estaba rodeado de militares disidentes de Venezuela, de las Fuerzas Armadas de Venezuela y también por policías. Y ese video se volvió viral completamente en 2019, donde Juan Guaidó hacía ese llamado a los militares de Venezuela que se unieran a la oposición, a que le dieran la espalda a Nicolás Maduro. De hecho, hubo protestas en las calles. Aquellos simpatizantes de la oposición salieron a las calles a protestar en contra de Nicolás Maduro. Incluso algunos elementos del ejército, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la policía venezolana, llegaron a unirse del lado de la oposición en imágenes que fueron transmitidas en directo alrededor del mundo. Eso ocurrió en 2019. En Caracas, Venezuela, Estados Unidos intentó hacer un cambio de régimen en una situación que cambió, le dio la vuelta al mundo, cambió completamente la situación. Se pensaba que ese sería el momento en el cual Estados Unidos lograría su objetivo de sacar a Nicolás Maduro del poder. Eso fue en 2019. Hoy, 2025, Nicolás Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela. Hace tan solo unas semanas, en septiembre, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que Maduro era uno de los mayores narcotraficantes del mundo, asegurando que el líder venezolano no escapará a la justicia. Al igual que Noriega, Maduro es considerado un gobernante ilegítimo por Estados Unidos debido a las elecciones fraudulentas que lo han mantenido en el poder desde 2013. Funcionarios de la administración Trump sostienen que la descripción más precisa de Nicolás Maduro no es un líder, no es un gobernante, no es el presidente de un estado, no. Es el líder de un cártel criminal.
Así como Noriega rechazó los intentos de Estados Unidos por negociar su salida del poder, Maduro también se ha negado a renunciar. Le ofreció en cambio a Trump, según medios estadounidenses, una participación a Estados Unidos de la riqueza mineral y del petróleo de su país, algo que los Estados Unidos no aceptó. Y mientras tanto, Estados Unidos continúa aumentando su poder, mostrando su poderío militar en el Caribe con elementos, con portaaviones, con destructores. Pero ¿qué hará los Estados Unidos? Decidirá 30 años después volver a hacer una invasión en América Latina. Solo el tiempo lo dirá.